Bien, mis estimados hermanos, pues continuamos con nuestro programa. Vamos a meditar ahora la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 21 y 22. Nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar los odres y se perderán vino y odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fue una idea fuerza en el Padre Amatuli, una idea que le dio mucha luz. El Padre Amatuli estaba convencido de este texto, en particular el de Marcos 2:22. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué quiere decir esto? El vino nuevo es el Evangelio, es la palabra de Dios, es el mensaje del Señor. Necesita odres nuevos, es decir, estructuras nuevas para llevar adelante el mensaje de salvación. El Padre Amatuli era un convencido de que la Iglesia Católica necesita una reorganización pastoral mejor para que el Evangelio de Cristo sea expandido. Hoy hay muchas estructuras caducas en el catolicismo que ya no sirven, que ya no funcionan, que por el contrario obstaculizan la evangelización. Muchas costumbres, muchas tradiciones dentro de nuestro pueblo están alejados de la palabra de Dios. La praxis del catolicismo está alejada de las Santas Escrituras en muchas ocasiones, y esto, mis queridos hermanos, debilita mucho el poder de salvación. Aunque sabemos que somos la Iglesia de Cristo, que somos instrumento de salvación, la Iglesia Católica es la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, pero en la actualidad está muy avejentada en cuestión pastoral, no en cuestión doctrinal. Aclaro esto: en cuestión doctrinal la Iglesia Católica ha permanecido fiel al mensaje revelado por nuestro Señor Jesucristo, pero en cuestión estructural, en cuestión de organización, en cuestión pastoral, sí hay muchas cosas que debemos modificar justamente para que esta doctrina, este vino nuevo, que es el mensaje salvador de Jesús, realmente sea transportado adecuadamente a la sociedad que hoy tanto lo necesita, aún sin saberlo. Vamos a meditar también ahora el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 41, a propósito de estas estructuras de protección que muchos sueñan con volver a tener, y que dice el Padre Amatuli: esto ya no será posible. Juan 8, 31 al 41. Dice así: dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Eso es muy interesante. Les recomiendo por ahí que vean el link del Padre Toro, explica a profundidad este texto. El Padre Toro, un sacerdote fogueado al calor de la palabra de Dios, que lo único que le falta es ponerse la playera de apóstol de la palabra para ser apóstol, porque realmente tiene un corazón de apóstol de la palabra. Él explica muy bien esto. Él dice que es necesario, no lo dice él, obviamente, lo dice la palabra de Dios, más bien él lo explica, que para ser fieles discípulos necesitamos permanecer en la palabra, porque quiere decir que hay falsos discípulos, hay discípulos que no son verdaderos, que son falsos. Dice la palabra que para ser verdaderos discípulos tenemos que permanecer fieles a la palabra de Dios. Hoy en la actualidad hay discípulos falsos, tanto dentro como fuera del catolicismo, ¿sí? No estamos respetando la palabra de Dios, y cuando no respetamos la palabra de Dios, mis queridos hermanos, somos falsos discípulos. Dice: así conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Esto es esta mentalidad de los judíos de tener esta falsa seguridad en que somos hijos de Abraham, en que nosotros tenemos el templo. Muchas veces nos pasa a nosotros como católicos, ¿no? Pues yo
tengo este crucifijo, no me va a pasar nada, yo tengo esta medallita, no, mi tío es el párroco, yo tengo contacto con el señor obispo. Son falsas seguridades, falsas seguridades. Esto mismo, no, el gobierno nos tiene que apoyar, el gobierno tiene que estar a favor de la vida. Falsas seguridades, falsas seguridades. Los legisladores tienen que legislar a favor de la vida, porque si no, esto se va a venir para abajo. Es una falsa seguridad. Nuestra seguridad tiene que estar en Jesús para ser verdaderamente libres. Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y de qué pecado está hablando aquí Jesús? De la mentira, el pecado de la mentira. Pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Yo ya sé que son descendientes de Abraham, sin embargo quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi Padre. Sus acciones, en cambio, ponen de manifiesto lo que le han oído a su padre, es decir, al demonio. Dice: ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les contestó: si fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo, es decir, creer en Dios. Pero dice: ustedes quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre. Es decir, ellos contestaron: no somos hijos ilegítimos, Dios es nuestro único Padre. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra, ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo. Le pertenecen a él y desean complacerse en sus deseos. Él fue homicida desde el principio, nunca se mantuvo firme en la verdad, por eso nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de toda mentira. Entonces aquí hay un fuerte debate entre Jesús y los judíos neoconversos, porque por lo menos digamos escuchaban a Jesús, porque Jesús les propone que acepten su enseñanza, pero ellos se aferran a que su padre es Abraham, se aferran a esta protección, digamos, externa, y no siguen a Jesús, ¿sí? Jesús nos promete que si somos fieles a su palabra, vamos a ser realmente libres. La verdad nos va a hacer libres. Por eso nunca es bueno sacrificar, mis queridos hermanos, la verdad. Siempre la verdad debe de ir por delante, porque hay mucha gente que dice: pues hay que respetar a los hermanos separados, hay que tratarlos con amor, porque ellos también son nuestros hermanos. Sí, ciertamente hay que tratarlos con mucho amor, amamos a las personas, pero no a costa de sacrificar la verdad. No se puede sacrificar la verdad, porque entonces sería un falso amor. ¿Qué les parece todo esto, mis queridos hermanos? Mucha gente piensa que el padre Amatuli, con todas estas ideas, quería hacer una revolución. Y dice el padre Amatuli: ¿cuál es el problema? ¿Acaso les espanta la palabra revolución? Sobre todo aquí el padre Amatuli debate con los de la teología de liberación, que durante mucho tiempo apoyaron la guerrilla, apoyaron justamente la revolución. Dice el padre: hace algunos años no han soñado con una revolución política y social, coqueteando con grupos armados y hasta invitando a sus catequistas a integrarse a sus filas. Que quede bien claro, esta es la verdadera revolución que necesitamos hacer nosotros como pastores de almas, una revolución al interior de la iglesia, poniendo nosotros mismos y poniendo a nuestros feligreses en la perspectiva correcta como discípulos y misioneros de Cristo. Esto es lo que el padre Amatuli deseaba para la iglesia, una revolución en que, dice, nos pongamos en la perspectiva correcta como discípulos y misioneros de Cristo. Para el padre Amatuli esto era lo esencial, que cada católico, empezando obviamente por los pastores, sea un verdadero discípulo y misionero de Cristo. Cuando hablamos de análisis de la realidad, en lugar de fijarnos tanto en los males que afligen a la sociedad,
tenemos que fijarnos en los males que afligen a la iglesia en su interior. Este es otro, digamos, punto importante que el padre Amatuli tenía bien ubicado, que el análisis que la iglesia hace en muchas ocasiones es de realidades sociales, políticas externas a la iglesia, cuando lo que más nos debe de preocupar, especialmente a los pastores, es la realidad eclesial. Por ejemplo, dice el padre Amatuli, la desorganización que tenemos, el culto rutinario, curas que viven en la abundancia y curas que viven en la más espantosa miseria, falta de interés por formar y cuidar a nuestro pueblo, abandono ante el acoso de las sectas, etc. Esto es lo que más nos tiene que preocupar a nosotros como pastores de almas, conocer nuestra realidad eclesial y enfrentarnos a ella con valentía para superarla a la luz del Evangelio. Esta es la verdadera revolución que el padre Amatuli dice que debemos de hacer. No esa revolución de andar promoviendo guerrillas, de andar promoviendo quitar al gobierno, andarnos metiendo en política. Jesús no vino a eso, mis queridos hermanos, aunque muchos quisieron verlo así, como un Mesías revolucionario que iba a quitar del poder a los romanos. Jesús dijo, yo vengo a hacer una revolución, pero una revolución de amor. Y el padre Amatuli es consecuente con esas palabras del maestro. El padre Amatuli dice, debemos de hacer una revolución en la iglesia de tal modo que las masas católicas sean debidamente atendidas y cada católico sea un auténtico discípulo del Señor para después poder propagar su mensaje. ¿Qué les parece esto, hermanos? Vamos a un último canto y después del mismo volvemos para despedir el programa.